amigos, el día de hoy, como les prometimos hace una semana, tenemos la segunda parte del tutorial donde usaremos los patrones que hicimos el video pasado. Esta para hacer ropa de muñeca, específicamente un vestido largo de manga larga. El día de hoy veremos cómo usar nuestros patrones y cómo unir las piezas que conforman nuestro vestido. ¡Manos a la obra! Yo escogí esta tela que es como mezclilla oscura. Primero que nada, vamos a doblar nuestra tela y colocar los patrones que tengan doblez en esta parte, principalmente la parte frontal de la falda y la parte frontal del top, o en este caso blusa o parte de arriba del vestido. Después vamos a marcar las piezas que son separadas. Como ven, aquí la parte de atrás del top la puse un poquito despegada del doblez. Procedemos a cortar y doblamos otra vez la tela para poner las mangas. Ya que tenemos todas nuestras piezas marcadas, yo voy a proceder a guardar mis patrones. Lo que yo hago es hacerles un pequeño agujerito y unir todos los patrones que son de la misma prenda con ayuda de un estambre, hilo, listón, lo que sea que quieran usar. Como nuestros patrones ya tenían línea de costura, procedemos a cortar precisamente en la línea que marcamos. Ya que tenemos nuestras piezas, lo primero que vamos a unir van a ser los hombros. Unimos por la parte trasera los hombros. Ya que tenemos unidos los hombros, ahora vamos a unir las mangas por la parte del hombro precisamente. Esto es un poco diferente a cómo se uniría un patrón para ropa de una persona. Esto lo hacemos porque es más fácil unir las piezas así en ropa miniatura. Yo le agregué unos listones al final de las mangas para no tener que hacer dobladillo en esa parte. Ya que tenemos unidas las mangas, vamos a unir las faldas, la parte delantera y la parte trasera. Ya que tengo la parte delantera, también uno la parte trasera de la falda. Ahora es momento de unir toda la parte lateral de nuestro vestido. Esto hasta las mangas. Vamos a unir toda la parte lateral para que nos quede de esta forma. Lo vamos midiendo para asegurarnos de que le calce perfectamente a nuestra muñeca y luego proseguimos a cerrar la parte trasera. Yo marqué aquí hasta dónde voy a cerrar, esto para poner los broches o el velcro o el cierre, lo que ustedes quieran poner. Es un poco más abajo de la línea de la cadera. Y también uní el dobladillo de todo el vestido.
En la parte del cuello no voy a hacer dobladillo, ya que hice una pieza aparte que va a cubrir el cuello. Entonces todo esto va a quedar cubierto por ese cuello largo que le hice. Ahora vamos a vestir a la muñeca. Debe quedarle perfecto el vestido. Por la parte de atrás también hice dobladillo a cada una de las partes donde se cierra el vestido y ahí voy a poner 2 ganchillos para cerrarlo. Y este es nuestro resultado final. ¿Qué les pareció este proceso? ¿Les parece que es complicado? Creo que puede ser muy útil para todos nosotros que queremos hacer ropa de calidad de diseñador para nuestras muñecas. Me encantaría saber si les sirve este tutorial. Ayúdenme dándole me gusta al video y no olviden suscribirse a nuestro canal. También visiten nuestras redes sociales, tenemos cosas muy divertidas por allá. Nos vemos la próxima en otro cuento oscuro de contar y las manualidades que los representan. Bye.